Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. INA fortalece la industria costarricense con servicios gratuitos y de prestigio internacional. INA, la llave del progreso. Descarga Bit y obtener 84% de ganancia en cada viaje. Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Conversamos con el doctor Daniel Quesada, él es cardiólogo, trabaja en el Hospital de Heredia de la Caja Costarricense del Seguro Social para clarificar asuntos que tienen que ver con todo ese importante músculo que significa vida, pero que en los últimos días ha generado mucha relevancia, sobre todo por la connotación de algunos personajes. Doctor, primero que todo agradecerle y plantearle de entrada la pregunta. Doctor, ¿qué es un paro cardíaco? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos sus seguidores y personas que siguen este medio. Es un término muy importante y que a veces se confunde. Entonces, un paro cardíaco es una condición en la cual el corazón deja de latir. Todas las personas en este mundo nos morimos o nos vamos a morir de un paro cardíaco. Entonces, hay diferentes causas por las cuales usted tenga un paro cardíaco. Si usted tiene un accidente de tránsito severo, va a tener un paro cardíaco o puede tener un paro cardíaco. Si usted tiene un cáncer muy avanzado, al final de la vida, usted va a morir de un paro cardíaco. Cuando usted tiene un problema en el corazón, también puede tener un paro cardíaco, que es lo que a veces la gente un poco confunde con un infarto cardíaco. Un infarto cardíaco es una lesión en el corazón, en donde generalmente se produce porque una arteria se tapa y eso limita el flujo de sangre del corazón durante un periodo de tiempo, y dependiendo qué sitio sea y cuánto tiempo transcurra, eso puede derivar en un daño leve o en un daño tan severo que lo lleve a uno a un paro cardíaco. Y ahí es cuando la persona muere, digamos, o después de haber tenido un infarto cardíaco. Son dos términos diferentes. Ok, entonces estamos hablando para que me quede claro. El infarto no es natural. El paro cardíaco sí es una consecuencia de la muerte, o diríamos, el último estado es el que a uno se le detenga el corazón, para entender, doctor. Sí, yo cambiaría la palabra natural, porque digamos que un paro puede suceder por una enfermedad también. Digamos, si usted tiene una enfermedad grave, por ejemplo, hablemos en estos tiempos de pandemia, los pacientes que desgraciadamente fallecieron por complicaciones por COVID, por ejemplo, durante todo este tiempo que estuvimos en pandemia, todos ellos murieron por un paro cardíaco. O sea, yo sin saber la historia de todos, le puedo asegurar que todos murieron de un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el paro cardíaco es el momento en que el corazón se detiene de funcionar. Se detiene de funcionar por enfermedades, ¿verdad? Que es la gran mayoría, y la gente, digamos, ya muy mayor, que es lo que la gente llama es que murió por causas naturales, ¿verdad? Usualmente siempre hay algo detrás, pero eso también es un paro cardíaco. Entonces, no podríamos, pues es natural porque es parte de la vida, pero no es algo normal tampoco, digamos, es una condición que usualmente se genera o se produce secundaria a una enfermedad, que un gran porcentaje de esos paros cardíacos sí son por el corazón, porque la mayoría de las personas en este país y en el mundo se mueren de causas cardiovasculares. ¿Cuáles son esas causas cardiovasculares, doctor? Por ejemplo, el fumado, no sé, de pronto. Sí, para digamos, entender. Tenemos las enfermedades cardiovasculares, que son, por ejemplo, el infarto del corazón, la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón se hace grande y se hace débil, el evento cerebrovascular, que es lo que normalmente le llamamos un derrame cerebral. Esas son, digamos, como algunas de las causas. ¿Y qué puede llevarnos a eso? Entonces, tenemos ahí los factores de riesgo, que son esas enfermedades o condiciones que aumentan la posibilidad del paciente de tener esa enfermedad. Entonces, ¿qué aumenta la probabilidad de tener una enfermedad cardíaca? El cigarrillo, la presión arterial alta, o los pacientes hipertensos que no están bien controlados, los pacientes diabéticos o que tienen azúcar alta que no están bien controlados, los pacientes dislipidémicos o que tienen el colesterol o triglicéridos altos y que no están bien controlados, la falta de ejercicio, son, digamos, que los principales factores de riesgo que podemos encontrar. Doctor, en estos días, bueno, todos conocimos la muerte del director del OIJ de 54 años. El informe del OIJ decía que muere por paro cardíaco.
Esto es muy general, para entenderlo, porque también otra gente, y usted lo acaba de aclarar, dice, es que murió de causas naturales. Un paro cardíaco a los 54 años es una causa natural. Es que eso, digamos, de causas naturales es un término un poco más, llamémoslo coloquial, no es un término como médico como tal. O sea, siendo estrictos en la palabra, digamos, uno no va a poner en un acta, por ejemplo, de función, ya para ser muy específico, como causa natural de una causa de muerte. Uno siempre tiene que buscar como alguna condición en la cual sucedió eso. Cuando uno habla de un paro cardíaco, es un término muy general. Es un término muy general, como le digo, todos nosotros en algún momento vamos a fallecer y nos va a dar un paro cardíaco. Las causas que llevaron a ese paro cardíaco ahí es donde cambia la cosa, y es donde hay pues más detalles, digamos, que uno tiene que, digamos, poner o que el médico tiene que decirle al paciente, etcétera, ¿verdad? Doctor, ha habido un sector que dice que la vacunación del COVID ha disparado los problemas cardíacos. Y señalan que esto es una de las consecuencias advertidas incluso por las farmacéuticas. Dentro del conocimiento que usted tiene, ¿esto es correcto? ¿Se han aumentado? ¿Es normal en los últimos 3 años lo que estamos viviendo o no? No, eso es absolutamente falso. Eso no tiene ningún sustento científico. Y quien lo dice, pues miente. O quien lo afirma, miente. La mayoría de estudios clínicos que tenemos, y tenemos ya millones de personas vacunadas, no ha habido un aumento en la incidencia significativo de eventos cardiovasculares relacionados a la vacunación. Hay un porcentaje muy pequeño, y le estoy hablando de muy pequeño, pueden ser no llegar a miles, 2.000, 3.000 pacientes del mundo que han tenido alguna complicación relacionada con la vacunación en el corazón. Y usualmente las complicaciones que tienen es una inflamación en el corazón que se llama una miocarditis, que es un efecto secundario usualmente leve, transitorio, que no deja ninguna secuela y que en la mayoría de los casos no ocasiona la muerte del paciente. Las enfermedades cardiovasculares en este tiempo puede ser que se hayan afectado, pero es derivado más del efecto social y el impacto que ha tenido en los sistemas de salud la pandemia como tal, pero no la vacunación. La vacunación es una medida, es la medida que nos tiene ahorita nosotros, a muchos de nosotros vivos, es la medida que ha permitido que el mundo más o menos empiece a retomar su vida normal, y sin duda alguna ha salvado millones de vidas, y por eso ahora muchos de nuestros pacientes que incluso tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen alguna infección por COVID, la gran mayoría de ellos no tiene una complicación severa del COVID, que es algo que sí veíamos al inicio, que esos pacientes que eran diabéticos, hipertensos, obesos, usualmente se complicaban muy mal o se complicaban con mucha gravedad. Ahora la gran mayoría de casos son leves cuando les da el COVID, y el mayor porcentaje de esto es relacionado con la vacunación. Doctor, ¿cómo se previene un paro cardíaco, una enfermedad? Porque a veces uno recuerda episodios de futbolistas, Gabriel Badilla en El País, y uno dice, oye, yo por ejemplo tengo 51 años y hago mucho ejercicio. A veces cuando salgo a correr siento que el corazón se me va a salir literalmente. ¿Cuáles son las formas para tener una buena salud cardiovascular? Sí. Lo que le digo a los pacientes cuando les trato de explicar esta pregunta que usted me hace es que uno, digamos, que empieza durante la vida y va acumulando enteros de lotería, ahora que se acerca el gordo navideño y es un tema popular. Entonces, dependiendo de cuántos números de usted de la lotería tenga, hay más chance de que usted se pegue ese premio. Lo que pasa es que en este momento estamos hablando de un premio que no queremos, ¿verdad? Que es tener una enfermedad cardiovascular o como usted dice, eventualmente terminar con una complicación grave como lo es un paro cardíaco. Entonces uno tiene que tratar de eliminar la mayor cantidad de enteros de lotería que uno tiene. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace eso? Haciendo ejercicio, comiendo saludable, evitar el cigarrillo, mantener los niveles de colesterol adecuados, mantener el control del azúcar adecuado, mantener la presión arterial adecuada. Entonces uno, digamos que ese paciente que es gordo o es fumador, diabético, que no se cuida, probablemente ese señor tenga 8 o 7 enteros de lotería, y cuidado no si son gemelos de lotería. Entonces, con la intervención que nosotros hacemos, empezamos a liberar ese riesgo, a disminuir ese riesgo. Dicho de esta manera metafórica que le digo, como que el paciente se elimina esos enteros de lotería que tiene. Lo que pasa es que al final de la vida...
Hay dos enteros de lotería que están muy de moda, el sedentarismo y el estrés. ¿Afecta el corazón? Sí, sí, sin duda. Esos son dos factores que, bueno, el sedentarismo sin duda alguna es uno de los principales y el estrés sí, sí es un factor claramente identificable, que eso también ha aumentado mucho en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Los niveles de estrés en la población y de ansiedad y depresión relacionado con todo lo que hemos vivido han aumentado mucho y esos son factores. Entonces ya para terminar la idea de los enteros, tratamos de librarnos de la mayor cantidad, pero en la vida al final de cuentas siempre nos queda un pedacito de lotería. Entonces siempre hay algún chance de que algo nos pase a pesar de que la gente se cuide y son algunas de esas historias que uno oye es que él se cuidaba, comía saludable, pero hay factores genéticos, hay otras enfermedades que pueden aparecer, pero ¿qué tenemos que hacer? Y tratar de liberarnos de la mayor cantidad de esos riesgos cardiovasculares. Doctor, ¿cómo hace uno? Bueno, si yo puedo irme a hacer una prueba de esfuerzo, ¿cómo diagnosticar que mi corazón está bien? Porque también las enfermedades cardiovasculares, me equivoco o no, me corrige por favor, pueden ser silenciosas. Sí. Que de pronto no vaya a tener nada, yo no sienta nada, pueda salir a trotar, haga una vida normal, o es necesario que yo haga una prueba de esfuerzo. ¿Cómo saber si mi corazón está bien? Okay. Sobre todo porque usted sabe que la asistencia a los especialistas no es tan fácil. Entonces, ¿cómo debería ser uno? Pero digamos, yo no podría como recomendar de manera general que todo mundo se tiene que hacer una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Y usted mismo está dando una idea muy correcta. El corazón tiene a veces unas manifestaciones silenciosas en cuando, por ejemplo, hemos tenido pacientes que uno les hace una prueba de esfuerzo hoy y a los 2 meses tienen un evento. ¿Y por qué? ¿Es que se le hicieron mal? ¿Es que no le vieron esto? No. Todos se lo hicieron bien, simplemente que la enfermedad cardíaca a veces tiene estas manifestaciones, ¿verdad? ¿Qué hacer? Ir de un médico inicialmente, un médico general, un médico de su confianza y empezar a ver esos factores de riesgo que todos los que le he dicho pueden ser evaluados perfectamente por un médico general, por un médico internista, por un médico de familia, por un geriatra o un cardiólogo, dependiendo de la edad, dependiendo del acceso que tenga. Y evaluar ese riesgo que tiene, evaluar si hay alguna cosa que a uno le llame la atención cuando uno valora al paciente y a partir de ahí entonces ya generar una recomendación de estudios, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, un electrocardiograma, que ahí va a depender un poco de cada caso. Pero no es cierto, digamos, como que todo el mundo tiene que hacerse una prueba de esfuerzo, sí, parejo todo el mundo, ¿verdad? Porque tiene sus limitaciones, tiene sus indicaciones. Muchos pacientes sí van a requerir una prueba de esfuerzo, pero creo que hay que ver cada caso. Le pregunto para mi ilustración, porque en realidad, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal para un ser humano, un adulto sano, doctor? La frecuencia cardíaca, digamos, normal es entre 60 y 100 para adultos. En niños cambia un poco y va variando, digamos, de la edad. Pero en adultos generalmente es de 60 a 100. Hay personas que pueden tener una frecuencia cardíaca un poco más baja, 55, 50, que eso puede estar porque a veces tienen alguna condición, alguna enfermedad, pero la mayoría de las veces es porque son atletas, o hacen mucho ejercicio o ya tienen una condición propia, digamos, genética que tienen frecuencias cardíacas bajas. Y una frecuencia cardíaca, digamos, arriba de 100 no necesariamente es anormal. Por ejemplo, si yo me subo a una bici y empiezo a andar en bici, obviamente mi frecuencia cardíaca se va a elevar. Lo que no es normal, yo no esperaría, es que yo esté, digamos, en este momento hablando con usted tranquilamente y tenga una frecuencia cardíaca en 100 o 110. Yo dice ahorita, dice que en reposo estoy en 60, eso es normal. Cuando uno es está una en reposo. Frecuencia cardíaca normal, sí. Ok, bueno, y entonces para los tips para tener una buena salud, dormir bien, doctor, comer bien y hacer ejercicio, serían como los básicos. Sí, en ejercicio, digamos, son 5 días a la semana, 40 minutos de actividad leve. Actividad leve es caminar, por ejemplo. Hay gente que lo mide en pasos, ya la mayoría de teléfonos inteligentes, hay relojes, hay muchos dispositivos que miden pasos. Si usted camina más de 7,000 pasos o incluso más de 10,000 pasos al día, está bien con la actividad física. Si quiere hacer actividad más fuerte, lo mínimo que debería hacer son 3 días a la semana, 45 minutos de actividad fuerte, que eso puede ser bicicleta, fútbol, baloncesto, aeróbicos, cualquiera de este tipo. Dormir por lo menos 7 horas al día, ojalá que sean bien dormidas, ¿verdad? Bien reposadas. Y comer saludable, ¿verdad? Que el plato de la comida, la mayoría sean vegetales, sean ensaladas, pocas grasas, y esos pecaditos, esas cosas ricas que hacemos en este país, tratar de limitarlas, ¿verdad? Y eso
va a depender también de la condición de cada paciente. Es el doctor Daniel Quesada. Muchas gracias, cardiólogo especialista, quien nos hablaba de esto que está tan de moda y que tenemos que entender de qué se trata. Gracias, doctor. No, con mucho gusto, don Richard. Mucho gusto estar con usted. Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. INA fortalece la industria costarricense con servicios gratuitos y de prestigio internacional. INA, la llave del progreso. Descarga Bit y obtené 84% de ganancia en cada viaje. Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias.